A veces es difícil a alguien que va a ministrar la palabra darle el púlpito, porque tiene que haber una preparación. De hecho, Pablo, cuando escribe a una de las cartas pastorales, expresa y dice que el que desea obispado buena cosa desea, pero, y da una serie de cosas, y entre las cosas que dice, no es un neófito, no puede ministrar un neófito, es decir, una persona que no conoce la palabra. Y Pedro, aunque estuvo mucho tiempo con Jesús, solamente bastaron unos días, 50 días, para que su vida fuera transformada por completo. Y hay cosas muy interesantes dentro de esto, porque Pedro, aunque es judío, y entre las cosas que expresa Pedro, por ejemplo, más adelante vamos a escuchar en la visión que tiene y que dice el Señor: Pedro, mata y come. Hay una frase que dice Pedro: Señor, es que nunca algo inmundo ha entrado por mi boca. O sea, dando a entender: Señor, soy judío, y como judío conozco la ley, y como judío conozco los mandamientos, como judío sé, o sea, sí era un pescador, sí estuve contigo, pero soy judío. Entonces, lo que estamos observando en este capítulo es ver la manera sobrenatural que actúa el Espíritu de Dios en la vida de los primeros discípulos, y en este caso en la vida de Pedro. Entonces, por eso el versículo 16, gracias Davidcito, dice: más bien, va a dar una explicación, más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, ¿verdad? Entonces, en medio de todo, en medio de todo lo que está sucediendo, es algo interesante. Mire, no sé cómo Dios le habla a usted, pero Dios nos habla a cada uno de diferente manera. Y usted sabe la manera en que Dios le habla, ¿verdad? Algunos les habla a través de sueños, otros a través de visiones, otros les habla a través de un pensamiento. O sea, Dios pone un pensamiento en su vida y lo trae ahí uno ahí. A veces pone un versículo nada más, o la parte de un versículo y la trae ahí sonando, y entonces dice, y cuando uno va a la palabra, le empieza a desglosar el Señor las cosas, los puntos. Dios nos habla de diferentes maneras y de diferentes formas, usted sabe. Entonces, Pedro no nos da una explicación, ni Lucas, que es el escritor, nos da una explicación en qué momento Pedro tiene una revelación hermosa de la palabra de Dios. Pero les dice: estos no pueden estar embriagados, no pueden estar borrachos, no pueden estar ebrios, porque apenas son las 9 de la mañana. Es más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ahora, la profecía que nosotros leemos en el libro de Joel, que Pedro la comparte casi igual de lo que usted la va a encontrar en el Antiguo Testamento, es una profecía dual, porque va dirigida hacia dos vertientes: lo que está sucediendo en el Pentecostés, pero lo que está por venir en el reino milenial. O sea, ahorita lo vamos a observar. Entonces, es algo interesante. Parte de lo que menciona Joel es lo que sucedió en el Pentecostés, en ese día cuando fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, hay algo muy importante que usted y yo debemos aprender, porque si usted es lleno del Espíritu, recuerde una cosa: el ser lleno del Espíritu no es para el líder, no es para el pastor solamente, no es para el líder, es para toda la iglesia. Toda la iglesia debemos mantenernos llenos del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque
somos nosotros los que tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu de Dios. En alguna ocasión yo les decía, a mí me sorprende la palabra, porque para poder ir y orar, si usted hubiera sido Dios para mandar a alguien a orar por Saulo, ¿a quién hubiera mandado usted? Piénselo. ¿A Pedro? ¿A Juan? ¿A quién hubiera mandado usted? ¿A Mateo? A lo mejor alguno de los apóstoles. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que el Señor ocupó a un discípulo llamado Ananías. Y Ananías estaba lleno del Espíritu. Y Ananías fue un hombre que supo escuchar la voz de Dios. Y Ananías fue una persona que de momento entabló una conversación con Dios, Señor, como si Dios no supiera quién era Saulo. Pero al fin y al cabo, Ananías termina obedeciendo a Dios. Esa es la parte que usted y yo tenemos que aprender como iglesia. Que tenemos que aprender que nosotros estamos aquí viviendo una vida llena del Espíritu, dispuestos a obedecer lo que el Espíritu nos manda. ¿Me estoy explicando? Entonces, llega un momento en que yo puedo decir, Pedro está lleno del Espíritu, pero hay algo muy importante que usted y yo debemos de considerar. Pedro está considerando algo importantísimo, las Escrituras. Pedro está sosteniendo su mensaje por las Escrituras. Porque muchas veces pensamos que estamos llenos, o la gente piensa que porque está llena del Espíritu hace a un lado las Escrituras. Yo algo que le agradezco a Dios, por lo menos en esta congregación, es que usted puede observar que las personas que nos comparten en la oración o nos comparten la palabra, la mayoría del mensaje están nutridas con la palabra de Dios. Y es algo hermoso. ¿Por qué? Porque eso nos da una dirección. ¿Me estoy explicando? Que no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es la interpretación que quiero darle a mi mensaje, sino es la palabra de Dios, lo que Dios nos está enseñando. Entonces, eso es importante. Pedro, aunque está lleno del Espíritu Santo, echa mano de las Escrituras, aquí en el libro de Joel. Versículos 17 y 18, ahí usted lo puede leer conmigo y entonces explica lo que de alguna manera está escrito. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. 18. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, qué hermoso es cuando uno puede tener el entendimiento de que el Antiguo Testamento no está aislado del Nuevo Testamento. Es un complemento. Por eso, qué importante es que Pablo escriba y diga, toda la Escritura es inspirada por Dios, tiene el soplo de Dios, toda la Escritura. Y cuando habla de toda la Escritura se refiere al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y a lo que de alguna manera se ha estado escribiendo y han estado llegando a las diferentes iglesias. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Entonces, nosotros no podemos decir, no, pues es que el Antiguo Testamento era para, es que el Nuevo Testamento es para. No, toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiene el soplo divino para edificar nuestra vida. ¿Está bien? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, ahí dice el versículo 17, sucederá en los últimos días. Este es un término, no se refiere a partir del 2000. Porque no sé cuántos de los que estén aquí, ¿verdad? En 1999, o sea, antes de llegar al 2000, hubo una revolución de pensamientos, porque pensaban que en el 2000 se iba a acabar el mundo. En el 2000 se hicieron, y hasta algunos hicieron que vaciaran sus cuentas bancarias, porque dijeron, puede ser que el sistema no entre y les van a quitar dinero. Porque los bancos y tantas cosas que se especularon para el 2000, hermano, estamos en el 2022. Y estamos en la expectativa de que Cristo venga.
Entonces, cuando usted lea en la escritura, en los últimos días o en los últimos tiempos, que también en alguna de las cartas lo ocupa Pablo, para este punto, es un término o es una expresión que se refiere desde el momento en que viene el Mesías por primera vez, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo a través de María, hasta los últimos tiempos, hasta el cumplimiento, hasta el reino milenial, donde el Señor establecerá su reino. Se refiere, abarca todo ese tiempo, abarca todo ese tiempo, desde el nacimiento de Jesucristo hasta que Dios juzgue a los enemigos de Israel y establezca su reino. Ahora, les decía yo que por el contexto, los versículos que leemos, que ahorita vamos a observar también, nos damos cuenta que es un asunto, que es una profecía que tiene un enfoque con un propósito doble: manifestar lo que seguramente Pedro entiende y sucedió ya en el Pentecostés, y lo que está por venir. Ahora, hay algo muy interesante en lo que Pedro expresa. Dice Pedro: más bien esto fue dicho por medio del profeta Joel, ¿verdad? Entonces, hay algo aquí que tenemos que observar. Pedro no dice que así se cumplió. O sea, aquí vino a cumplirse lo que escribió el profeta Joel, porque si hubiera expresado eso, entonces tendría que haberse cumplido todo. Sino más bien dijo Pedro de una manera correcta: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Es decir, aquí se cumplía parte de esa profecía: el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre judíos, sobre gentiles, ¿verdad? Que ya le dije que Pedro es el que tiene la llave para abrir para los judíos, Pedro es el que tiene la llave para abrir a los gentiles, y tanto en el Pentecostés como en el tiempo de Cornelio, el Espíritu Santo viene. Entonces, esa es una parte ahí donde se cumple, sobre siervos y sobre siervas, dando a entender que no hay distinción del Señor. No es solamente para estos y para estos sí, para los blancos sí, para los negros no, para los negros sí, para los blancos no. No, para todos. Para todos es el Espíritu Santo y el derramamiento. Por eso es importante observar que el derramamiento del Espíritu es sobre toda carne. Ahora, cuando observamos ahí también en los versículos que nos dice y que nos habla acerca de visiones, ¿verdad? De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y tendrán visiones. Esto es algo muy interesante. Mire, le vuelvo a repetir: Dios nos habla de diferentes maneras y de diferentes formas. Por ejemplo, cuando observamos de visiones, ¿recuerda usted a Saulo o a Pablo? En ese entonces ya es Pablo. Parece que es el capítulo 16, donde están ministrando, donde él quiere ir a otro lugar y el Espíritu de Dios se lo prohíbe y quiere ir a otro y se lo pide el Espíritu Santo, y de repente tiene una visión: un varón macedonio se aparece, y entonces él comprende, porque este varón macedonio que aparece le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos, y sabe que eso viene de parte de Dios. Tuvo una visión y no duda en ir, no duda en hacer las cosas. Cuando hablamos de profetizarán, es como he dicho, la palabra profetizar nos deja entrever la declaración de lo que de alguna manera Dios le entrega a cada uno para dar el mensaje. En este caso, como un servidor o como los que pasamos, estamos profetizando, estamos declarando lo que Dios tiene para sus vidas. Usted profetiza cuando de parte de Dios usted da una palabra, se para detrás de un púlpito, llega a algún lugar y usted tiene algo para dar de parte de Dios. Entonces, esa es la parte. Ahora, qué importante es cuando tenemos algo de Dios. Es interesante poderlo entregar tal y como Dios nos los ha dado. Entonces,
todo esto viene a suceder y el apóstol Pedro está mostrándoles, recuerde que le está dando una razón, porque están hablando en otros idiomas diferentes, porque están declarando las maravillas de Dios. Esto ya fue declarado por el profeta Joel. Entre las cosas que escribió Joel, esa es una declaración de Joel: en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre siervos, sobre siervas, y van a profetizar, y van a tener visiones. Y entonces lo que ustedes están escuchando, de lo que están oyendo, de las maravillas de Dios, simple y sencillamente es el cumplimiento de lo que Joel profetizó y dijo: van a profetizar, y lo que están haciendo es declarar las maravillas del Señor. Espero darme a entender. Ahora, los siguientes versículos que encontramos, el versículo 19 y 20, nos habla de algunos fenómenos meteorológicos que, pues, aunque nos han dicho la luna de sangre, ¿ha escuchado? ¿Dónde usted puede ver la luna de sangre? Y ahí nos pasan algunas cosas. Sin embargo, lo que de alguna manera Joel está declarando, y Pedro lo toma, dice: y daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Nada tiene que ver con los eclipses. ¿Está bien? O sea, no tiene nada que ver. Y la luna en sangre, le vuelvo a repetir. O sea, aunque parecería que por lo que hemos visto, ¿verdad? Parecería Joel está expresando algo de lo que serán los últimos tiempos, que la verdad no los hemos todavía vivido. Cuando usted compara esto con Ezequiel, que también Dios le regala algunas cosas, no solamente para el pueblo que está profetizando en ese tiempo, sino para eventos futuros. Lo mismo Daniel. Cuando leemos Apocalipsis, no sé, ahora que leemos Apocalipsis es sorprendente ver la manera en que suenan las trompetas, son derramadas las copas y todos los juicios que vienen. Yo le digo una cosa: no hemos visto nada de lo que está descrito ahí. No hemos visto nada. Nos damos una idea. Hoy, por ejemplo, en nuestro país entró el primer huracán que afectó algunos de los lugares de Oaxaca, y de alguna manera pues quedan devastadas casas, inundadas, sepultados muchos lugares, ¿verdad? Y son cosas increíbles, son cosas tremendas, pero nos piden ayuda y la gente va y ayuda, va y entrega lo que le piden, despensa, va y hay un grupo que lo está llevando, pero ¿sabe qué? Llegará el día que aunque queramos ayudar mundialmente, no se puede, no se va a poder. La última vez que tuvimos el terremoto del 2017, ¿verdad? Ya no del 85, del 2017, nos mandaron de diferentes partes del mundo personas que pudieran venir con una tecnología hermosa y pudieron venir para levantar escombros y para poder encontrar. En esos tiempos no se va a poder. No sé si usted ha escuchado las noticias, la situación tan tremenda que hay en el norte del país. La falta de líquido, la falta de agua. Un garrafón de agua, 180 pesos. Lo están vendiendo. Y el agua que están surtiendo es un agua que dice la gente: la tenemos que ocupar solamente para el inodoro porque huele a caño. Huele a caño. Y por acá, por estos lados, están cayendo unos tormentones, pero allá no llueve. Entonces, usted y yo no podemos imaginar, estoy hablando nada más de nuestro país y de los problemas
que no nos hemos dado cuenta, pero lógicamente, aunque tenemos la televisión y aunque nos están reportando, la verdad es que no hemos alcanzado a entender la magnitud de lo que es estar sin agua. Ahora, escuchen lo que dice la palabra, que llegará el momento en que gran parte de la tierra, no de un país, de la tierra, quedará seca. Entonces, hay cosas que están escritas aquí que ni aún leyéndolas podemos imaginarlas. Yo no me puedo imaginar. O sea, ya sufrimos la pandemia y ya nos dimos cuenta la manera en que el mundo entero colapsó. Y que aunque hoy hay un rebrote, el mundo entero no está dispuesto a volver a cerrar sus fronteras por la economía. No están dispuestos. Entonces, parecería que esto, en lugar de traer, nos está llevando a una rebeldía más, aun no importando todo lo que de alguna manera conlleven las cosas. Solamente es decimos nosotros, como dice la Escritura, un principio de dolores. Entonces, Pedro, ¿verdad?, está hablando y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Entonces, esa frase nos está hablando acerca de lo que vendrá en el futuro. A mí me gusta cómo lo expresa la traducción del lenguaje actual, esta última frase diciendo, esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Interesante, ¿verdad? Entonces, la verdad es que todavía no se vive. O sea, sí hay un derramamiento, sí. Hay una parte que se cumple de la profecía, sí, pero no todo se ha cumplido. Y Pedro lo tiene que dejar muy claro. Ahora, versículo 21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí me quiero detener tantito por algunas cosas. 1985. ¿Alguno de ustedes me puede levantar la mano? No sé si los que están allá conectados. ¿Alguno de ustedes me puede levantar la mano de los que les tocó vivir el terremoto del 85? ¿Verdad? Hay pocos que no lo vivieron porque a lo mejor todavía no nacían. Pero yo había tenido algunas experiencias de algunos temblores, pero nunca como el del 85. En esa ocasión fue algo muy tremendo porque llevaba precisamente a mis hermanos y a mi primo Gerson a la escuela, 2 a la secundaria y 1 a la primaria, y nos agarró el temblor estando en el carro detenido, teníamos un alto. Y la verdad es que fue una cosa impresionante ver no solamente el movimiento de la tierra, sino cómo se hacía, en este caso, los postes y los semáforos. Pero como no tenía experiencia porque estaba joven, como nunca había vivido eso, pues a mí se me hizo fácil llegar y decirles a los muchachos, bájense y váyanse a la escuela. ¿No? Llegué a la casa y me dijo mi papá, ¿y los muchachos? Pues los dejé en la escuela. No, o sea, ¿por qué si a mí enfermo me mandaban a la escuela? Pues ellos, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque así era, o sea, yo le decía, mamá, pero es que tengo calentura y sí me senté así, pero puede usted, ¿te puedes levantar? Sí, vete a la escuela. Entonces, ¿por qué no los voy a dejar? No sabía la magnitud y nunca imaginamos la magnitud tan tremenda de lo que era. Ahora, ¿por qué le estoy recordando esto? 1985, los templos estaban llenos. Fue un jueves. Para el viernes nosotros teníamos filiales. Para el viernes siempre las filiales teníamos 3, 4, 5, 6 personas. En esa ocasión a cada filial llegaron más de 10 personas. Porque, por 5 razones, ¿verdad? Nos entró un cierto miedo, nos entró un cierto temor de que se pudiera acabar el mundo. Esa es la verdad. Hubo personas que de verdad, regresamos ahí a la casa, al departamento, ahí en la unidad Kennedy,
Y el día viernes hubo una réplica. O sea, sucedió el jueves. Y yo creo que no sé qué nos espantó más, si el mero 19 o la réplica del 20 en la tarde-noche. O sea, fue algo sorprendente eso. A tal grado que no se me olvida que llegamos al departamento y dije, ¿y ahora aquí qué va a haber? Van a acampar, ¿no? Se convirtió en un lugar para acampar. Nadie estaba, pocas personas estaban en sus departamentos. La mayoría durmieron en el pasto, fuera de los departamentos. Mi papá dijo, ay, para que me coman los moscos o me piquen, mira, si el Señor nos quiere llevar, que nos lleve en la casa. Y si se va a caer el departamento, pues se caiga y aquí nos quedamos y nos vamos con el Señor. ¿Verdad? Pero eso de que te quedes ahí afuera y rascándote y todo, no, vamos a quedarnos acá. Pero mucha gente, por miedo, se quedó ahí. Por muchos días, los templos se llenaron. Por muchos días, los templos se llenaron. Pero nos pasa lo de siempre. Vemos que pasa todo, vemos que volvemos a reconstruir, vemos que una vez más nos vuelven a conectar el agua, vemos que nos vuelven a conectar la luz, vemos que las cosas van tomando su lugar, ¿y qué hacemos? Nos alejamos, nos relajamos. Entonces, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque de alguna manera parecería que al estar leyendo o al estar declarando Pedro lo que está diciendo el Señor, voy a derramar lo presente, pero lo que va a venir también y está rectificando lo que será más adelante, que déjeme decirle algo, la gente empezó a tener miedo. Empezó a tener miedo. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Lógicamente hay una pregunta y una incógnita. Yo no quiero pasar por ahí. O sea, ¿quién en sus 5 sentidos quisiera quedarse para ir al infierno? ¿Quién en sus 5 sentidos, allá de los que están conectados o de los que están aquí presentes, quién en sus 5 sentidos quisieran despertar no en el rapto, sino en el gran trono blanco? Levánteme su mano. Porque si no despertamos en el rapto y despertamos para el gran trono blanco, no hay ahí otra alternativa más que nuestro final eterno, el infierno. Entonces, nadie en sus 5 sentidos quisiera ir al infierno. Mucha gente paga tontamente, torpemente, porque lo saquen del purgatorio que no existe. Que lo saquen del lugar malo para llevarlo al cielo. No se puede. No se puede. Entonces, hay una incógnita. Oye, Pedro, ¿y para no cruzar esto? ¿Y para no ir al infierno? ¿Y para no pasar por esos momentos tan difíciles? Oiga, hermano, la verdad, ¿a usted le gustaría que nos volvieran a confinar en la casa otro año más? Y que le dijeran, ¿saben qué? Una nueva pandemia y nadie sale. Toque de queda. La verdad es que no. Oye, ¿y cómo puedo evitar esto? Y entonces el apóstol Pablo escribe y dice algo, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, regáleme tantito su atención por lo que le voy a explicar. Ahí hay 2 palabras que quiero resaltar. Y todo aquel que invoque. Aquí la palabra invocar, el original habla de orar y de adorar, así, es muy específico el griego, adorar a Dios. Ahora, no sé si ayer les decía y si no se los repito, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana? El Padre está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores.
que sepan adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo se consigue eso? ¿Viendo el fútbol? ¿Tomando a Dios cuando lo necesitamos? ¿Buscando a Dios cuando tenemos un problema? ¿Así podemos acercarnos a Él en espíritu y en verdad, adorándolo? A veces, hay ocasiones que, déjeme decirle algo, nos los han dicho muchas personas aquí detrás del púlpito, uno los tiene de frente y uno puede observar que hay personas que la presencia de Dios está en todo su apogeo y gente perdiendo el tiempo, papaloteando, perdóneme. No estamos concentrados en lo que Dios quiere. Hay personas que la gente está de pie y otros están sentados. Yo no digo que esté mal, que se siente, le den sus rodillitas y todo, pero está adorando excelente. Pero, ¿qué le parece de gente que mientras está la presencia de Dios están sentados y con esta actitud? Yo le pregunto, ¿esa persona está adorando al Padre en espíritu y en verdad? Necesita usted tener una revelación de parte de Dios y que el Espíritu de Dios le dé la ciencia para decir, ¿esta persona no está conectada con el Espíritu? Mi misma actitud muestra que estoy aquí por otra razón, pero para encontrarme con Dios. Entonces, todo aquel que invoque, todo aquel que ore, todo aquel que adore a Dios es porque lo sabe hacer. Ahora, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y a veces nosotros ocupamos la palabra salvación porque usted podría entender que se refiere a esa parte de salvación, pero aquí el original es la palabra sozo. Sozo. Algunos lo escriben soso, pero es también sozo, que significa librar, proteger. Entonces, el que ora y el que adora a Dios lo va a proteger. ¿De qué? De lo que está por venir. Lo va a librar, no va a pasar por eso. Pero no habla de la salvación que usted y yo tenemos. Porque para hablar de la salvación, la palabra que se ocupa es sotería. Que habla de salvación, que habla de liberarnos de. Aquí es sozo. Nos va a librar, sí, nos va a proteger. Cuando tú y yo sabemos orar, cuando sabemos adorar a Dios, no te preocupes, no va a haber necesidad de que tú pases por eso. Ahora, escúcheme algo importante, porque la mayoría de las personas confundimos salvación con nuevo nacimiento. La mayoría pensamos, ¿cuántos son salvos? Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? La gente no sabe ni qué es nuevo nacimiento. Y personas, aquí está mi hija, aquí están personas que han discipulado, personas que tienen más de 10 años en la congregación y que les preguntan, ¿para ti qué es nuevo nacimiento? Pues para mí el nuevo nacimiento es, y ¿alguna vez escuchó a Cantinflas? Cantinflean. Pero nuevo nacimiento quiere decir nacer de lo alto. Nuevo nacimiento tiene que ver con una forma diferente de entender. Fíjese algo interesante que el Espíritu de Dios ha estado pegándome en mi cabecita. Jesús le dijo a Nicodemo, no le dijo, te es necesario ser salvo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, ser una persona diferente, es necesario. Entonces, una cosa es que usted venga y haga una oración de confesión, ¿verdad? Que hermano, repita conmigo, ya se los he dicho muchas veces, pero otra cosa es que haya un cambio radical en nuestra vida. Una metamorfosis. Antes era, ahora ya no. Antes mentía, ya no. Antes vivía de la manera equivocada, hoy Dios me ha permitido cambiar mi forma de pensar. Eso es nacer de nuevo. Entonces,
la gente que ha nacido de nuevo o los que hemos nacido de nuevo tenemos un entendimiento claro de lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, entiéndalo por favor, una vez más, hermano, no se trata de hablar de salvación, se trata de hablar de nacer de nuevo. Porque mientras nosotros no demos fruto de que hemos nacido de nuevo, tenemos un pensamiento equivocado de que somos salvos. ¿Por qué eres salvo? Es que un día me invitaron y un día yo hice confesión. Mire, algo que por más que hemos querido insistir en la congregación, como que la gente no ha alcanzado a captar. Las personas que de alguna manera han bajado o quieren bajar a las aguas bautismales, señalo aquí porque aquí atrás tenemos el bautisterio, tenemos una plática con ellos y les decimos, ¿sabes qué? El bautismo en agua no es el fin, es el inicio. ¿Lo entiendes? Sí, claro que sí. Claro que sí lo entiendo. Y entonces la gente viene, nos regala un testimonio, lo transcriben, lo leemos, nos gozamos, los bautizan, salen para irse. Pero usted pregúntele a esa gente, oye, ¿y tú eres salva? Sí, porque ya hasta me bauticé. Pero no se trata de ser salvo, se trata de ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Has nacido de lo alto? Bueno, si has nacido de lo alto, entonces ahora ya no tienes los genes de tu papá terrenal, ahora tienes los genes de tu papá espiritual, que es Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, lo que usted y yo tenemos que buscar en la vida de los nuestros, que no han tenido un cambio, que no ha habido algo que pueda mostrar, Señor, permite que ellos puedan nacer de nuevo. Que nazcan de nuevo, que nazcan de lo alto, Señor. Y yo creo que esto entonces nos va a ayudar. Entonces, todo esto es importantísimo porque cuando usted y yo aprendemos y nacemos de nuevo, hermano, no se preocupe. Es como cuando nos dicen, el reglamento de tránsito va a cambiar. Ahora ya no va a haber vueltas a la derecha. Ahora ya no se puede dar usted vueltas continuas a la izquierda. Ahora esto. Y yo cuando estaba así dije, ay, en la torre, pues ahora tengo que andar con precaución. Y de repente llego, el Señor como que me habló y me dijo, oye, ¿y algún día tú has violado alguna de esas? No. ¿Te paras en los altos? Sí, Señor. ¿Transitas a 140? No. No. ¿Te metes en sentido contrario a cada rato? No. ¿Por qué te preocupas? Pues sí. Así nos pasa a nosotros. O sea, ¿por qué piensas que no vas a ir al reino de los cielos si estás viviendo, si has nacido de nuevo? ¿Por qué piensas que no vas a heredar el reino de los cielos si tu condición es tener una comunión diaria con Dios? No te preocupes. Conoces a Dios. Sabes entender a Dios. Sabes obedecer a Dios. ¿Ha leído Éxodo? ¿Y sabe qué? Entre muchas cosas que a mí me han sorprendido es que tal y como Dios dijo que se iban a hacer las cosas, así lo hicieron. Así lo hicieron. Dios da las medidas, Dios da los materiales, Dios hace todas las cosas y la gente hace tal y como Dios. Eso es lo que está buscando Dios de nosotros. Exactamente lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabes qué? Quiero que te comportes de esta manera. Sí, Señor, lo voy a hacer. Quiero que dejes esto. Si tú me lo mandas, Señor, con todo gusto lo hago. Ahora, vamos al versículo 22. Todavía me quedan unos minutitos. Vamos al versículo 22 para terminar esta parte. Ya después de que habló acerca de acerca de lo que sucedió, la profecía que se cumple, versículo 22 habla y dice, hombres de Israel. Es importante entender esto, que el mensaje está dirigido a los hombres de Israel. ¿Y por qué está dirigido a los hombres de Israel? O sea, no que las mujeres no. Pero de alguna manera está como haciendo una referencia porque la mayoría de los que están ahí en su totalidad son judíos. Recuerde que es Pentecostés, recuerde que están celebrando la fiesta. Pedro se levanta
ya en el templo para dar este mensaje, y entonces se refiere a los hombres de Israel y les recuerda y les habla: Jesús de Nazaret. Oigan estas palabras: Jesús de Nazaret. ¿Por qué tiene que referirse a Jesús de Nazaret? Bueno, porque fue el nombre con el que conocían a Jesús. No lo conocían como Jesús de Belén, aunque nació en Belén. Algunos dijeron, no es el hijo de, no es el hermano de, pero en su mayoría lo conocían como Jesús de Nazaret. Bueno, ¿hasta dónde llegó a ser el nombre o la manera en que conocieron a Jesús? Que hasta cuando lo crucificaron, recuerda que ponen ahí un letrero, ¿verdad? Algún día alguien me dijo, ¿verdad? Porque usted lee ahí cómo pusieron nada más las puras iniciales, INRI. Y como los romanos o el idioma latín no pronuncia la J, entonces INRI es porque es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por eso es INRI. Pero la parte que creo es, lo pusieron como Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. Entonces, por eso Pedro tiene que apelar a cómo lo conocían para que sepan a quién se está refiriendo. ¿Me estoy explicando tantito? Ok, entonces Pedro se refiere a Jesús como un hombre acreditado por Dios. Fue un hombre acreditado por Dios. ¿Qué es esto de acreditado por Dios? Tres cosas por lo menos de esta palabra acreditar, que es apodeiknumi. Difícil de pronunciar y también difícil de escribir. Por lo menos tiene tres significados: revelar algo, nos muestra la idea de aprobar algo y proclamación de un nivel máximo. Ahora, estos tres significados concuerdan bien con Jesucristo. Déjeme decirle, Él fue revelado como Dios en carne humana y aprobado, como dice Lucas, con muchas pruebas indubitables. Y leemos que Pablo escribe que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que estos tres, por eso es acreditado, todo se cumplió en Jesucristo. Todo esto lo puede ver usted en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si hay algo importantísimo que usted puede entender, es que no hay otro título, no hay otro estatus mayor que el Mesías, el Hijo de Dios. Y nadie se lo pudo llevar, solamente Él, Jesús de Nazaret. Entonces les está dejando muy claro. Ahora, ahí cómo fue acreditado, ¿verdad? Porque acreditado por Dios. ¿Cómo fue acreditado? Y ahí nos dice cómo fue acreditado: con hechos poderosos, con maravillas y con señales. Los hechos prodigiosos es algo interesante por ver todo lo que el Señor hizo. O sea, toda su vida está rodeado de hechos milagrosos en Él. Su nacimiento, ¿cómo fue? Milagroso. Porque no fue de una concepción humana. María presta el vientre y el Espíritu de Dios viene y pone su sombra. Algo milagroso. ¿Cómo fue la resurrección de Jesucristo? O sea, desde su nacimiento hasta la resurrección, podemos ver en Él que fue milagrosa. Porque no fue Pedro, no fue Juan. El Señor no mandó a Elías, ni tampoco Eliseo los trajo del Antiguo Testamento para que oraran por Él. No trajo ni siquiera a Moisés para que oraran por Él. Jesucristo resucitó por su propio poder, porque la muerte no pudo detenerlo, por una razón: porque Él es Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, en ese punto, ahora, si vamos nosotros a observar lo que también hizo durante su ministerio terrenal, Nicodemo nos regala algo muy interesante. Por favor, estoy casi terminando. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. O sea, ya para que cuando Nicodemo ha ido a visitar a Jesús de noche, Jesucristo ya había realizado
algunos milagros sobrenaturales. Ahora, no debería de impresionarnos a nosotros lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer y la manera en que actuó de una forma sobrenatural, con hechos poderosos, con maravillas y con señales en Jesucristo. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Hay charlatanes que ahí saben en YouTube que lo han hecho. Pura tontería, porque les han agarrado a la manera que a los magos les agarran el truco, también ellos les han agarrado. No se puede. Devolverle la vista a los ciegos, sanar a los leprosos, alimentó a 5,000 y a 4,000, nada más y nada menos, con pocos panes y con pocos peces. Si aquí para poder alimentar a los 50 que estamos, pues yo creo que con unos 10 kilitos de suadero apenas si la podríamos sacar. Pero imagínense que tuviéramos que alimentarnos y que dijera alguien, hermano, pues yo nada más traigo 100 gramos de suadero. Pues tráelo y ahorita aquí el Señor lo va a multiplicar. Uf, qué glorioso. Y empezaron a repartir tacos y tacos y tacos y tacos y todos salieron bien llenos y todavía hasta el pastor se llevó su itacate para que de alguna manera lo pudiera. No, algo sobrenatural. 5,000, 4,000 personas y estamos hablando nada más de hombres. Hablamos de 20,000 gentes, de 15,000 o 16,000. Resucitó al hijo de la viuda, a la hija de Jairo, a Lázaro y cuántas cosas más, cosas sobrenaturales, que es la manera en que acreditan que él era lo que decía ser, el Mesías. Póngase en pie porque con esto quiero terminar. Esta pregunta que yo le voy a hacer no la vamos a contestar hoy, pero llévasela ahí para un día que la tengamos que contestar. Si tú fueras Dios y tuvieras la oportunidad de sanar a quien tú quieras, ¿qué harías? Llévasela, llévasela. Porque si yo fuera Dios, si tuviera la oportunidad de sanar a quien yo quisiera, Pero Jesús no hizo eso, aunque es Dios. Mire cómo vamos a terminar con estos dos versículos. Juan 5:30 y luego nos vamos a marcar hasta el 36. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Ya desde ahí yo estoy reprobado. Porque yo no buscaría la voluntad de Dios, yo vería mi conveniencia, mis sentimientos. Yo no hubiera dejado que mi hermano Huicho muriera, ni que mi mamá muriera. Mucho menos mi hermana. Mucho menos mi mamá, mi papá. Hubiera orado por Amalita y para tenerla aquí porque me encantaba que provocar a Amalita. Pero no soy Dios. Pero yo hago mi voluntad. Y dijo Jesucristo, yo no hago mi voluntad, sino la del que me envió. Pero yo tengo, versículo 36, perdón hermano, gracias, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Un hombre aprobado por Dios? ¿Acreditado por Dios? Claro. ¿Por qué? Porque tenía que ver, la gente tenía que decir, Él es el Mesías. Para este momento que Pedro está hablando, muchos tenían en su mente todavía algo diferente, hasta que llegue el Espíritu de Dios y los transforma, y más adelante lo vamos a ver. ¿Qué debemos hacer? O sea, se dieron cuenta que crucificaron al equivocado. Pensaron que era el hijo de José. Pensaron que era el hijo de María. Pensaron que era el carnal de Jacobo. Y que de sus hermanas pensaron
Pero cuando Pedro se levanta es para manifestar algo. Es un hombre acreditado por Dios. Si Dios me da vida y salud, el domingo estaremos hablando que el mensaje central de usted, como de Pedro, como el mío, debe ser solamente Jesucristo. Señor, quizá fue mucha información, quizá fue despejar muchas dudas, quizá este sermón nos lleva a entender algunas cosas que no habíamos comprendido. Quizá fue comprender por qué están escritos esos versículos. Pero también sé, Señor, que es una palabra que la has sembrado en el corazón de tu iglesia y que al menos en mí yo quisiera que traiga un fruto para tener un entendimiento claro en mi vida de buscarte, de honrarte. De tal manera, Señor, que cada día pueda acercarme más a ti para conocerte más y no estar preocupado por lo terrenal, sino preocupado por lo celestial, no por lo pasajero, sino por lo eterno. Esto se queda, a donde vamos, permanece. Y quiero buscar de ti cada día más. Y queremos conocerte cada día más. Y queremos aprender de ti cada día más. Enséñanos para vivir de la manera correcta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.